Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar a los organizadores de este evento porque obviamente se trata de un asunto crítico para la izquierda y las posibilidades de encuentro, de reflexión colectiva han sido extraordinariamente limitados y realmente hay absoluta necesidad de reflexiones críticas que nos permitan aprender colectivamente sobre lo que ha sido esta experiencia. El chavismo ha sido un proceso complejo, lleno de tensiones y contradicciones. Estas tensiones y contradicciones no necesariamente tenían que desenvolverse en la dirección en que ocurrió. Esto es, no todo lo que ocurrió posteriormente, hasta conducirnos al gobierno autoritario neoliberal de Maduro, es consecuencia directa de las concepciones y definiciones iniciales del proceso bolivariano. Esto, sin embargo, no niega la necesidad de explorar algunos de los problemas básicos que estuvieron presentes en alguna medida desde el propio comienzo del proceso chavista. Voy a abordar la presentación a partir de la caracterización de lo que considero han sido las tres etapas fundamentales del proceso bolivariano, desde el año 98 hasta el presente. Voy a formular algunos asuntos que me parecen más centrales para la evaluación de la experiencia del chavismo, en forma inevitablemente esquemática por razones de tiempo. En algunos casos, solo serán enunciados sin posibilidad de desarrollos argumentativos. Considero que es conveniente pensar en el proceso bolivariano desde el año 98 hasta el presente en tres fases. La primera, desde el año 99 hasta los años 2005-2006, en que se declara el proceso bolivariano como socialista, y una tercera fase a partir del año 2013 al presente, que se inicia con la muerte de Chávez y el colapso de los precios del petróleo. También, por razones de tiempo, opté por no incorporar a la presentación los temas de política internacional, sino concentrarme en los procesos internos. No porque considere que no son importantes, sino porque, de alguna manera, creo que los aprendizajes fundamentales hay que pensarlos en términos de la dinámica interna. El proyecto de cambio está muy imprecisamente prefigurado cuando Chávez es electo presidente en el año 98. Hay en ese momento un contexto internacional particularmente poco favorable. Se viene de una profunda derrota política, histórica, ideológica de los movimientos anticapitalistas en todo el mundo. Ha colapsado pocos años antes el bloque soviético. Hay una amplia hegemonía del neoliberalismo y de la ideología del fin de la historia. Casi todos los países de América Latina tienen gobiernos de derecha que implementan las políticas de ajuste estructural del consenso de Washington. Avanza firmemente la agenda global y continental de libre comercio. Con excepción de Cuba, el socialismo ha prácticamente desaparecido del debate político. China, el principal país socialista, da pasos cada vez más claros en la dirección neoliberal y se va convirtiendo en el eje más dinámico del proceso de acumulación de capital a nivel global. Apenas apuntan las primeras expresiones de una nueva fase de la lucha de los pueblos del continente, cuyos elementos más significativos son el levantamiento indígena del Ecuador del 1990 y el levantamiento zapatista del 94. No, sácalo de ahí. No, sácalo de ahí. Sí. En Venezuela, la izquierda es débil, al igual que las organizaciones y movimientos populares. En este contexto histórico, ¿cuál puede ser la alternativa al orden neoliberal? La recuperación, construcción de un modelo de estado de bienestar social, socialdemócrata. Chávez afirma, en esa época, que los dos grandes sistemas políticos del siglo XX, la democracia liberal capitalista y el socialismo, han fracasado. Considera necesaria otra vía de construcción de una sociedad alternativa que esté profundamente enraizada en las culturas y en las tradiciones de lucha de los pueblos latinoamericanos, que sea capaz de retomar la gesta independentista de las primeras décadas del siglo XIX.
Más que un modelo o un programa de nueva sociedad, aparecen enunciados de orientaciones normativas que deben guiar la construcción de dicha sociedad. La prioridad de lo popular, la soberanía nacional, la igualdad, la inclusión, la solidaridad, la superación de las limitaciones propias de la democracia representativa, la unión de los pueblos del continente y la lucha por un mundo multipolar opuesto a la hegemonía imperial de los Estados Unidos. Pueblo, categoría que sintetiza lo nacional y lo popular, es la palabra clave de este discurso. En ausencia de una trayectoria política de izquierda y de un partido, apela como referencia a quienes en la historia de Venezuela considera que mejor representan esos valores, en lo que denominó el árbol de las tres raíces: Bolívar, Simón Rodríguez y Zamora. La primera fase del chavismo se caracteriza por ser extraordinariamente abierta, dinámica, con ricos procesos de organización y movilización popular. Se da una amplia politización e incorporación como sujetos políticos activos de los antes excluidos. Hay enormes niveles de apoyo popular al proceso. Esto quedó demostrado no solo en votaciones, sino en la forma contundente como hubo una respuesta popular masiva al golpe de Estado de abril del 2002 y al paro petrolero lockout empresarial en 2002-2003. Los hitos que considero más significativos de esta primera etapa son los siguientes. En primer lugar, la Constitución. Sobre la crítica de la Constitución. Yo formo parte de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, plataforma que se constituyó en un momento en que veíamos dos grandes problemas. Por un lado, el ataque sistemático al incumplimiento de la Constitución, tanto por parte del gobierno como por parte de los partidos de oposición, como la creciente polarización que amenazaba conducir a opciones violentas de consecuencias imprevisibles. En vista de la derrota del referéndum constitucional propuesto con Chávez, el rechazo al cambio constitucional para constitucionalizar el socialismo, que de alguna manera convirtió la Constitución del 99 en la Constitución de todos y todas. Parecía en ese contexto sensato pensar en que el principal punto posible de encuentro de esta sociedad profundamente dividida podía darse en torno a la Constitución. Sin embargo, esto no niega la necesidad de una reflexión crítica sobre el contenido de la Constitución y la medida en que algunos aspectos del contenido mismo de la Constitución puedan tener que ver con los desarrollos posteriores que nos condujeron a la situación actual. En primer lugar, no se trata de una constitución socialista, sino de lo que podría caracterizarse como una constitución socialdemócrata avanzada que contempla una significativa ampliación de derechos de la población y que busca que no busca la eliminación de la democracia liberal, sino que a partir de la crítica a sus limitaciones, profundizar la participación y la democracia. A contramarcha del clima neoliberal imperante en el continente, se devienen mecanismos de participación democrática como el referéndum revocatorio. Se amplían significativamente los derechos sociales, económicos y políticos. Establece la Constitución en forma taxativa la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho universal y gratuito de todos los ciudadanos y ciudadanas a la educación, a la salud, a la seguridad social. Se define la participación en los procesos económicos, estimulando las expresiones de la economía social, tales como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y demás formas asociativas. Se definen modalidades de participación de trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y de cogestión. Todo esto es extraordinariamente valioso. Sin embargo, es conveniente identificar algunos asuntos que son por lo menos problemáticos. Los voy a enumerar sin argumentar, nuevamente por razones de tiempo. En primer lugar, es una constitución que reafirma el carácter estadocéntrico del sistema político. Se afirma y profundiza el papel del Estado en el conjunto de la sociedad. En segundo lugar,
es una constitución presidencialista que define una extraordinaria concentración de poder en el presidente de la República. En tercer lugar, es una constitución desarrollista que continúa y reafirma el imaginario del desarrollo. En cuarto lugar, el amplio listado de derechos a los cuales debe responder el Estado no está acompañado con nociones de responsabilidad de la población. Con ello se reafirma el imaginario de la abundancia de la Gran Venezuela, se fomenta una cultura clientelar en la cual se supone que el Estado es capaz de satisfacer todas las demandas de la población. Es una constitución, por implicación, extractivista y rentista, ya que parece darse por sentada la existencia de un Estado rico que continuará teniendo acceso a los ingresos petroleros con los cuales cumplir las múltiples responsabilidades que le impone la Constitución. En ausencia de una visión estratégica de alternativas generadoras de riqueza, la única opción viable consistía en la ampliación y profundización del extractivismo. Se da en esta Constitución un incrementado peso de lo militar en la sociedad. La cultura militar de jerarquía y obediencia no es compatible con la democracia participativa. Era casi inevitable que en la medida en que se expandiese la presencia militar en las estructuras partidistas y del Estado, se bloqueara la posibilidad de la ampliación de la democracia y la posibilidad de la transparencia de la gestión pública. Hay igualmente un extraordinario avance referido a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, habría que plantear como problema a debatir qué implicaciones tiene el hecho de que estos derechos están tratados en un capítulo aparte, autocontenido, que no tiene incidencia alguna en el resto de la estructura constitucional. Esos son algunos señalamientos de problemas que habría que considerar en términos de cuál podría ser una constitución que avance hacia una ampliación de la democracia. En segundo lugar, el gobierno confrontó en todos los terrenos enormes dificultades en sus intentos de reorientar la gestión pública a través de la organización administrativa existente. Se encontró con estructuras estatales ineficientes que habían sido sometidas a procesos sostenidos de desvalorización, de deslegitimación, bajos salarios, poco prestigio, limitada formación profesional, que por supuesto es producto de los tiempos neoliberales y de los procesos de deslegitimación de lo público. A esto se responde con la creación de las misiones, entre los cuales destaca Barrio Adentro y las misiones educativas Robinson, Rivas, Sucre. Barrio Adentro constituyó una verdadera revolución en el sistema de salud, cambiando un modelo centralizado hospitalario curativo a uno descentralizado, en el cual la prioridad estaba en la atención primaria preventiva, cercana a los sectores populares en todo el país. Estas misiones tuvieron efectos inmediatos de mejoramiento de las condiciones de vida y las expectativas de los sectores populares y contribuyeron al apoyo al gobierno y a su legitimidad ante la mayoría de la población. Sin embargo, esto implicó igualmente la creación de estructuras paralelas consideradas inicialmente como de emergencia, pero que con el tiempo contribuyeron al desmantelamiento del Estado y al debilitamiento de su capacidad de gestión. Se creó, por ejemplo, la Universidad Bolivariana como sistema paralelo a las universidades públicas tradicionales, con las cuales estos fueron perdiendo el apoyo estatal. La actual profunda crisis del sistema de salud y en particular la severa crisis hospitalaria actual, así como el profundo deterioro de las universidades autónomas, tiene de alguna manera su origen en estas decisiones. El tema del modelo político populista y el liderazgo mesiánico. El populismo y el modelo de dirigente carismático
tuvieron una extraordinaria potencia movilizadora de politización, de incorporación de amplios sectores de la población antes excluidos. La polarización, la lógica política de amigo-enemigo, pueblo-oligarquía o escuálidos, fue un factor fundamental en la construcción de la identidad de lo popular. El dirigente mesiánico logró resquebrajar la hegemonía de la pasividad, le dio voz y sentido de futuro a las grandes mayorías populares, que en lo fundamental estaban desconectadas del sistema político. Pero igualmente, estas lógicas políticas están atravesadas de limitaciones y contradicciones. La polarización creó divisiones profundas que con el tiempo se convirtieron en obstáculos para la gobernabilidad, especialmente a partir del momento en que el gobierno comenzó a perder apoyo en la población. Todavía se enfrentan los problemas de la necesidad de la reconstitución de un tejido social profundamente desgarrado. La polarización produjo la exacerbación de las hipótesis conspirativas en las cuales todo terminaba siendo culpa del imperio, de la derecha, de los grandes medios de comunicación. Con esto se cierra la posibilidad del debate y la reflexión crítica sobre alternativas a lo que se está haciendo. Por otra parte, hay una incompatibilidad entre la democracia participativa y un liderazgo único que toma todas las decisiones, que se reúne, se rodea de incondicionales y luego que las decisiones están tomadas, se informan estas a la población. Esto va vaciando a la democracia de contenido. En cuarto lugar, hay una ausencia de un modelo económico alternativo, como ya señalé. Hay una ausencia de propuestas sistemáticas en la dirección de una sociedad no rentista, no dependiente del petróleo. Esto abundó en los discursos, pero no hubo una forma efectiva, pasos en la dirección de otras modalidades de producción de riqueza para garantizar el bienestar de la sociedad. Mientras el ingreso petrolero se mantenía elevado, no hubo presión por la generación de fuentes alternativas de riqueza. El gobierno tenía claras las prioridades en el ámbito del gasto público, pero poca claridad en cuanto a la creación de un modelo productivo alternativo. En consecuencia, hubo múltiples programas de gasto social, salud, educación, alfabetización, empleo, vivienda, que en forma efectiva mejoraron las condiciones de la población e incluso redujeron en forma muy significativa los niveles de desigualdad existentes en el país. Todo esto ocurre en el contexto de fuertes presiones externas desestabilizadoras por parte del gobierno de los Estados Unidos y la oposición política interna crecientemente homogeneizada por tendencias golpistas de derecha, como quedó ilustrado en el golpe de abril de 2002 y el lockout petrolero, paro empresarial de 2002-2003. La segunda fase, en los años 2000, que comienza en 2005-2006, me voy a detener en esta segunda fase del proceso, ya que considero que es esta fase de la cual tendríamos más cosas que aprender para una evaluación crítica de lo que ha sido el proceso chavista. Comienza esta fase con la declaración del proceso socialista por parte de Chávez en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en enero de 2005. Para mí, esto representó un importante punto de inflexión en este proceso político, un punto de quiebre a partir de la cual se van dejando atrás sus dimensiones más abiertas, más exploratorias, más experimentales, y se va caminando en dirección de un modelo político que gradualmente se va haciendo más autoritario y políticamente excluyente. No identifico el problema en el hecho de optar por una opción socialista. Serían posibles modalidades de socialismo plural democrático, sino en la forma en que esta decisión se tomó y las concepciones o modelo de socialismo a la cual condujo. Toda posibilidad de formular como proyecto de futuro la construcción de una sociedad democrática alternativa al orden capitalista, concebida como socialismo del siglo XXI, tendría que iniciarse necesariamente con un debate profundo sobre la experiencia histórica del socialismo del siglo XX, especialmente el socialismo que realmente existió en su expresión hegemónica, el socialismo soviético. No se puede comenzar por asumir que esa fue la experiencia del siglo pasado
y que en las condiciones históricas del nuevo siglo será posible la construcción de una experiencia nueva que no lleve consigo la carga pesada de ese pasado. Como alternativa democrática superior al orden de explotación capitalista, ese socialismo del siglo XX fue un rotundo fracaso. No solo no superó las limitaciones formales de la democracia liberal burguesa, sino que constituyó un orden autoritario que terminó por anular toda idea de democracia. Consustancial con este modelo fue la negación de la extraordinaria diversidad étnico-cultural existente en el planeta, buscando una cultura universal denominada proletaria. Desde el punto de vista del modelo productivo, la experiencia soviética profundizó muchas de las tendencias más negativas del modelo civilizatorio industrial capitalista. No cuestionó los patrones de producción de conocimiento y de guerra tecnológico-productiva contra el resto de la naturaleza, característicos de la sociedad capitalista de crecimiento sin fin. Esto condujo a patrones de destrucción ambiental aún más acelerados que lo que se han dado en la sociedad capitalista. Si se plantea la idea del socialismo del siglo XXI como una experiencia histórica nueva, radicalmente democrática, que incorpore y celebre la diversidad de la experiencia cultural humana y tenga capacidad de armonía con el conjunto de las formas de vida existentes en el planeta, se requiere una crítica profunda de esta experiencia. Según un diagnóstico crudo de las razones por las cuales el modelo Estado-partido condujo al establecimiento de un orden autoritario que tuvo su máxima expresión en el estalinismo, se carece de herramientas para prevenir en contra de la amenaza de su repetición. Sin un cuestionamiento radical de la filosofía de la historia eurocéntrica que predominó en el socialismo marxismo del siglo XIX y XX, no es posible incorporar una de las conquistas más formidables de las luchas de los pueblos en todo el planeta de las últimas décadas, la reivindicación de la inmensa pluralidad de las experiencias históricas, cultural, humana, y el derecho de los pueblos a preservar sus identidades, sus modos de vida, de conocer, de sentir, de vivir. Sin una crítica a los supuestos básicos del modelo científico-tecnológico de la sociedad industrial occidental, aún los proyectos de cambio que se presentan como más radicalmente anticapitalistas no podrán, como de hecho ha ocurrido en el pasado, sino acentuar los patrones autoritarios y destructivos de esta sociedad. Cuando Chávez, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, declaró que el proceso bolivariano era socialista, lo hizo en ausencia total de reconocimiento de lo que había sido el rico debate de la izquierda venezolana en las décadas de los 60 y los 70 del siglo pasado, sobre la propia experiencia de sus derrotas y sobre el socialismo real. Entre estos debates sobre partido, vanguardia, relación partido, movimiento, etcétera, destacan los debates que se dieron en la emergencia del MAS, en los planteamientos de la causa R, con Congreso Cultural de Cabimas, etcétera. En ausencia de estas reflexiones críticas, terminaron instalándose no explícitamente, pero sí implícitamente, concepciones de la vanguardia y del papel del Estado de origen leninista. La ilustración más notoria de esta orientación fue la creación del Frente Francisco de Miranda. Jóvenes formados en los dogmas del socialismo y de la revolución como verdad única, para quienes el socialismo partía de cero. Era una tabla rasa, una promesa de futuro absolutamente carente de toda carga histórica. Esta opción acrítica por el socialismo tuvo significativas consecuencias. Solo me referiré a algunas que considero particularmente importantes. En primer lugar, cuando se produce la derrota de Chávez en el referéndum constitucional, mediante el cual de alguna manera se buscaba la constitucionalización de una orientación socialista, Chávez inmediatamente reconoce la derrota, a pesar de que ésta se da por una muy pequeña diferencia. Sin embargo, en la práctica se va produciendo el desconocimiento de la voluntad del electorado venezolano, avanzando en la dirección de aquellas cosas que fueron rechazadas en el referéndum. Segundo lugar, la creación del Partido Unido conduce a la fusión Estado-Partido. A partir de esta fusión Estado-Partido
y una concepción creciente meninista e incluso estalinista del papel del Estado y la vanguardia, se va avanzando en la dirección de un modelo político cada vez más autoritario. En tercer lugar, creo que es importante destacar las nuevas formas de la relación del Estado con las múltiples formas de la organización popular. Por ley se conforman consejos estatales presidenciales del poder comunal en todos los estados y se crearon aceleradamente miles de consejos comunales en todo el país. Para muchas comunidades, estas nuevas organizaciones fueron vistas como una imposición desde arriba que entraba en contradicción con las organizaciones previamente existentes de las mesas técnicas de agua, los consejos comunitarios de agua, los comités de interés urbanos, los comités de salud. Se crearon inclusive consejos comunales indígenas que, desconociendo por completo las autoridades tradicionales en la estructura política interna de del mundo indígena, condujeron en muchos casos a divisiones en dichas comunidades. Con el tiempo se fue armando un denso andamiaje jurídico administrativo, las leyes del poder popular, mediante las cuales se define con detalle el carácter de estas organizaciones, sus atribuciones, sus mecanismos de gestión. Se dieron en esos momentos debates y confrontaciones a propósito del poder popular, referidos a si estas organizaciones como los consejos comunales son concebidos como ámbitos de participación de quién. Se trata de espacios plurales abiertos al conjunto de la sociedad, al interior de los cuales puedan darse confrontaciones entre proyectos, visiones sociales y políticas diversas, o son pensados como espacios políticos del chavismo, de los revolucionarios, de los socialistas, organizaciones rojas, rojitas. En la práctica, pero también en el discurso de sus principales responsables en el Estado, como fue el caso de Jorge Rodríguez, se defendió las tesis de que estas organizaciones eran organizaciones chavistas. De esta manera, lo que podría haber representado modalidades de participación democrática amplia que apuntasen a la democratización del conjunto de la sociedad como modalidades de profundización de la democracia, se convirtió en una modalidad político-organizativa para un sector de la sociedad que en su momento fue mayoritario, pero que con el tiempo dejó de serlo. De esta manera, se dio un paso más en la negación de la posibilidad de la autonomía de la organización desde el poder popular y terminó fusionándose Estado, partido y poder popular. Adicionalmente, la mayor parte de las organizaciones creadas en esta nueva institucionalidad pasaron a depender en forma directa del financiamiento del Estado. La participación pasó a ser una participación coja, ya que había mucha participación política, pero limitada o inexistente actividad productiva. Se limitó severamente las posibilidades de la autonomía y condujo a que la mayor parte de estas organizaciones dejaron de ser viables cuando el Estado, como consecuencia de la crisis, ya no podía seguir financiándolas. Esto, por supuesto, no operó de la misma manera en todas las comunidades ni en todo el país. Dependiendo de las condiciones locales, de las experiencias y liderazgos preexistentes en las comunidades, incluso de las orientaciones impulsadas por los funcionarios públicos responsables de determinadas zonas en el país, etc., igualmente se desarrollaron ricos procesos de genuina organización y participación popular. Pero, vistas en su conjunto, estas experiencias fueron minoritarias. Esto estuvo acompañado por la desconfianza por parte del gobierno del partido en relación a organizaciones sindicales, gremiales de otro tipo que no estuvieran tuteladas por el Estado partido. Fue limitándose severamente la negociación de contratos colectivos. La principal razón de ser de los sindicatos y los aumentos salariales fueron definidos por decretos presidenciales sin participación alguna de los trabajadores. Todo esto significó un debilitamiento del conjunto de la sociedad frente al Estado partido. En cuarto lugar, hubo una identificación de socialismo, y esto con una importante influencia cubana, con propiedad estatal. Se estatizaron empresas de todas las ramas de la actividad económica y en todas las escalas, para denominarlas empresas socialistas. Debido a la improvisación
la falta de capacidad de gestión, la presencia militar, la falta de mantenimiento y actualización tecnológica, así como la corrupción, una proporción significativa de estas empresas denominadas socialistas dejaron de ser rentables y directamente cerraron. Muchas solo se mantuvieron activas sobre la base de un subsidio estatal basado en la renta petrolera, mientras esta era abundante. En quinto lugar, en contra de la mitología de acuerdo a la cual todos los males del proceso bolivariano comienzan con Maduro, durante el gobierno de Chávez ocurrieron algunos de los casos más serios de corrupción administrativa, en PDVSA, en el sector de alimentos, en los puertos, en la asignación de divisas preferenciales. El caso más emblemático fue el nombramiento del teniente Alejandro Andrade como presidente de la Oficina Nacional del Tesoro, viceministro de Finanzas y manejador del otorgamiento de las divisas preferenciales, quien permaneció como zar de la economía hasta el año 2010, cuando se fue a Florida a disfrutar de su fortuna. Se le atribuyen responsabilidades directas por el desfalco de unos $1.000 millones. La tercera fase hasta el presente, la fase autoritaria y crecientemente neoliberal. La crisis terminal del proceso bolivariano comienza con la ausencia de lo que han sido hasta el momento sus dos pilares fundamentales, el liderazgo de Chávez y los elevados precios del petróleo. Con el fin de la bonanza petrolera, se da inicio a una prolongada crisis económica. Se hacen presentes las consecuencias de la profundización de la dependencia en el petróleo en la fase anterior. Venezuela había pasado a tener niveles de dependencia del ingreso petrolero mayor que en toda su historia. Como en periodos de bonanzas anteriores, como fue el caso de la Gran Venezuela, en la época de Carlos Andrés Pérez, se operó con el supuesto de que los precios del petróleo se mantenían elevados y se fijó como meta la producción de 6 millones de barriles diarios, a pesar de los discursos en relación al rentismo, etc. El gobierno de Maduro pasa a tener como prioridad absoluta el mantenerse en el poder y lo demuestra con su creciente violación de las normas constitucionales y legales cuando éstas no lo favorecen. Responde a la pérdida de apoyo popular y al avance electoral de la oposición, así como a las sanciones estadounidenses y a la constitución del llamado gobierno paralelo, encabezado por Guaidó, no con una ampliación de la democracia, sino con políticas defensivas de autopreservación en el poder de naturaleza crecientemente autoritarias y anticonstitucionales. Hay algunos ejemplos notorios que vale la pena destacar. Decisiones autoritarias violatorias de la Constitución, del orden jurídico establecido por el propio proceso bolivariano. En primer lugar, la suspensión del referéndum revocatorio convocado por la oposición cuando ya se habían cumplido con todos los requisitos constitucionales y legales para su realización. La idea de referéndum revocatorio había sido una de las cosas más reivindicadas, más celebradas, como expresión de la profundización de la democracia. Y en el momento que el gobierno de Maduro vio que había una amenaza real de que el resultado fuera desfavorable, simplemente suspendió el proceso. En segundo lugar, hubo una tendencia, pero muy acelerada, al desconocimiento de la separación de poderes. Y todos los otros poderes pasaron a tomar directrices directamente del Ejecutivo. Esto ocurrió con el Poder Judicial, con el Poder Electoral, etc. Un momento crítico de esta tendencia autoritaria ocurre con el desconocimiento de la elección de una mayoría de la Asamblea Nacional por parte de la oposición en el año 2015. En estas elecciones, la Mesa de la Unidad Democrática MUD obtuvo 112 de los 167 escaños. El desconocimiento de esta asamblea significó realmente una ruptura importante en el orden democrático. Se produce el desconocimiento de la victoria de Andrés Velázquez como candidato de la oposición en las elecciones de gobernador
de gobernación del Estado Bolívar en el año 2016. Se aprueba la ley antibloqueo, que de hecho, leyendo su contenido, queda claro que en muchos aspectos sustituye a la Constitución. Se produce un sistemático incremento en la represión, tanto en el formato de represión indiscriminada de los sectores populares, como los sucesivos asesinatos cometidos por parte de la FAES, como en la represión selectiva contra activistas políticos y sindicales. Todo esto produce un contexto de profundización de la crisis económica, inflación, escasez. Y ante esta crisis, el gobierno opta por olvidarse del cuento del socialismo y opta por una reorientación claramente hacia políticas neoliberales. Se produce la dolarización, las zonas económicas especiales, la nueva apertura petrolera que está en marcha, la desregulación, la flexibilización de las importaciones, los bodegones, y todo esto conduce a un radical incremento de la desigualdad, que hoy en Venezuela es el nivel de desigualdad más elevado de toda su historia. La migración de por lo menos 6 millones de venezolanos es la expresión más palpable, medible, de la profundidad de esta crisis. El gobierno hoy no cuenta con apoyo de la población, 80% de la población rechaza a Maduro, y el discurso de la transformación, del socialismo, de todas las cosas que acompañaron el proceso bolivariano en sus primeras fases, desapareció por completo. Muchas gracias.